Muy buenos días amigos oyentes de todo el país, nuevamente con Perú 2030, hoy día sábado 27, ¿no? Con su edición número 119 ya. Hay que indicar que la semana pasada estuvimos con un descanso por las fiestas de Semana Santa, ¿no? Pero ahora nos reincorporamos y estamos acá en la mesa de conducción como siempre con Manolo Bernales. Muy buenos días Manolo, ¿cómo estás? Resucitado después de Semana Santa. Bien, pero estas 2 semanas hubieron acontecimientos muy importantes que no hemos comentado en nuestros programas. El primer tema importantísimo que ocurrió fue indudablemente la muerte de Alan García, ¿no? Se suicidó y hay una situación post-Alan, ¿no? Que ya estamos en ese momento, luego de las ceremonias fúnebres que hubieron, ¿no? Ya estamos en el momento de el APRA post-Alan y sobre esto hay una serie de interrogantes que hay que resolver. ¿Cuál es el futuro del APRA? Si hay dos posiciones. Algunos dicen de que el Alan ha dejado un legado que va a permitir revivir nuevamente la presencia política del APRA. La otra opción, ¿no?, que se plantea es que el APRA está en una de las más profundas crisis de su historia y que los herederos no tienen un líder que los conduzca y por consiguiente las pugnas internas se van a agudizar en el APRA y no hay un buen pronóstico, ¿no?, de resolución del futuro del APRA. Son dos posiciones de interpretación que hay sobre el tema y que merecen un análisis más detallado. Bien, también esta semana el tema importante ha sido que hay un avance en la reforma de la justicia y por esa razón el tema central de la mesa de hoy día va a ser justamente ese tema y tenemos invitados para analizar, ¿no?, a profundidad, ¿no?, cuál es este avance. Y el avance radica en lo siguiente: se han aprobado las bases del concurso para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia y se ha convocado al concurso de méritos. El segundo hecho es que ya se aprobó en el Pleno del Congreso de la República 3 normas importantes que todavía no han sido publicadas en el peruano. De repente hoy día lo ha sido, no lo sé, no hemos visto todavía el peruano de hoy día, ¿no? La ley que crea el Consejo para la Reforma de la Justicia, importante entidad de más alto nivel, a nivel de Consejo de Estado. La segunda es la aprobación de la ley que crea la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Y la tercera es la aprobación de la ley que crea la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Esos son los avances importantes y en este próximos meses vamos a ver, ¿no?, los cambios que se van a producir, ¿no?, a nivel de la Administración de Justicia y que esperamos que efectivamente resuelvan este grave problema en el país. Bien, pero también hay que indicar que para la próxima semana tenemos temas importantes que vamos a hacer materia del análisis del programa. El primero es que este lunes 29 a las 3 de la tarde se presenta el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, ante la Comisión de Descentralización para presentar su informe anual del proceso de descentralización que la ley le obliga. Así que estaremos presentes en esa sesión de la comisión y tendremos el debate el siguiente sábado. Lo vamos a dedicar a analizar pues este informe que presenta el Poder Ejecutivo y que propone además de su balance para los destinos de la descentralización en el Perú. Así que ya está, amigos, el próximo sábado el gran debate sobre ese tema. Tendremos acá un equipo de expertos para analizar este balance y el futuro de la descentralización en este gobierno. Bien, Manolo, entraremos a algunos temas importantes, ¿no? Pero hacemos una breve pausa. Perú 2030 es una plataforma radial de información, entrevistas y debates sobre la reforma del Estado, la modernización de la administración pública, la descentralización y el desarrollo regional y local. Participa llamándonos al teléfono 427-7488. Búscanos en Facebook y YouTube. Perú 2030. Bien, amigos oyentes, algunos temas importantes que hay que mencionar durante esta semana, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal
Constitucional ha declarado inconstitucional las facultades de la Contraloría General de la República sobre la sanción administrativa a los trabajadores públicos, ¿no? Y aquí hay que indicar que esta resolución del Tribunal Constitucional ha abierto un gran debate, porque Nelson Chak, el Contralor General de la República, ha salido, ¿no?, a enfrentarse y a señalar que le están cortando las manos y los pies a la Contraloría para poder sancionar, y que hay más de 1.500 casos, ¿no?, que no va a poder hacer nada la Contraloría, y frente a eso ha obligado a Blume, el presidente del Tribunal Constitucional, a salir a la prensa a aclarar este tema, señalando que no es así. Y ahí está el debate. Se deberían haber reunido, creo que ayer, hoy día tenían una reunión entre ellos para poder limar asperezas y ver una salida sobre este tema. Importante asunto porque, como ustedes saben, la lucha contra la corrupción no puede detenerse, ¿no? Y aquí sobre ese tema hemos debatido en muchos programas de Perú 2030. Otro tema importante, fue promulgada la ley 30.934, que incorpora el título sexto en la ley 27.806, ley de transparencia y acceso a la información pública, ¿no?, para que se establezca la transparencia en todas las instituciones integrantes del sistema de justicia, ¿no? Ojo con eso: Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional y Academia de la Magistratura, entidades que forman parte de este sistema de justicia, están obligados a cumplir con una serie de medidas de transparencia de sus miembros, como por ejemplo la hoja de vida del juez o del fiscal, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, etcétera. Es importante esta norma, ¿no?, esta modificación a la norma, para obligar que haya más transparencia en quienes administran la justicia. Habría que ver las cuentas que tienen, el enriquecimiento, ¿no?, que muchos jueces han desarrollado, para saber de dónde, pecata mía, salió ese dinero, ¿no?, que los pone en un lugar privilegiado entre los ricos de este país. Pero la ley de transparencia esperamos que ayude a resolver este tema. También otro tema importante se modifica la ley orgánica de municipalidades respecto a las municipalidades de centros poblados. Aquí hay un grave problema desde hace mucho tiempo. O sea, ¿cuántos recursos le da el municipio a una municipalidad de centro poblado? Aquí, amigos oyentes, hay un grave problema en el cual nosotros tenemos las cosas bien claras. Nosotros nos hemos opuesto permanentemente, ¿no es cierto?, permanentemente a que se pretenda, ¿no?, crear otro tercer nivel más a nivel de gobierno local. O sea, municipal, provincial, distrital y otra municipalidad. Lamentablemente la Constitución, ¿no?, el del 93 metió la pata acá, ¿no?, y le puso municipalidades como un nivel de gobierno, lo cual es absurdo. Pues la atomización del presupuesto, ya el señor que es elegido como alcalde, entre comillas, de centro poblado, quiere secretaria, quiere presupuesto, quiere un gerente, ¿no es cierto?, y plata para gastar, ¿no es cierto?, en empleados, ¿no es cierto? Y cuando la municipalidad directamente debe hacer su obra ahí, si corresponde a su jurisdicción territorial. ¿Para qué crear otros niveles más? Eso es absurdo, ¿no es cierto? Y entonces, acá viene pues que con justa razón, los alcaldes de centro poblado dicen: bueno, señor, deme mi plata que me corresponde, ¿no es cierto?, para ejecutar durante este año, ¿no? Y acá no exigen que la ley se modifique, etcétera, etcétera. Acá han dado algunas normas, han agregado para garantizar que se le dé pues sus recursos, ¿no?, al alcalde del centro poblado. Otro tema importante: se aprueba el reglamento del decreto legislativo 1401, ¿no?, referido a las regulaciones de las modalidades de servicios en el sector público. Esto se refiere básicamente a lo que son las prácticas preprofesionales y profesionales, ¿no? Y bueno, ese tema a mí me interesa porque yo hago una materia en la universidad y tengo alumnos haciendo prácticas en diferentes instituciones del Estado. Bueno, hay que reglamentar esto. Bueno, ya salió el reglamento, primero salió el decreto legislativo, ya se han reglamentado los procedimientos para estandarizar, ¿no es cierto?, estas modalidades. Otro tema importante es el decreto supremo que amplía
excepcionalmente el plazo de presentación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas para las autoridades regionales municipales que asumieron sus funciones este año, en enero del 2019. Pues algunos han tenido problemas cuando le han ampliado el plazo, ¿no?, para que presente su declaración, ¿no? Importante para que efectivamente poner un poco de orden, ¿no es cierto?, respecto a quienes ingresan a la administración pública. Y el otro tema, como es obvio, es el que vamos a debatir ahora, es el concurso público de méritos para el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Este martes 23 fueron publicadas en el Diario Oficial del Peruano las bases del concurso de méritos para el cargo de miembro, ¿no? Y se convocó el concurso de méritos respectivo, ¿no? Está abierta ya la convocatoria desde este martes 23 hasta el 9 de mayo, ¿no? Son 6 etapas que van a haber. Es un proceso bastante complejo, no es sencillo, ¿no? Está primero la convocatoria de postulantes, el segundo paso de evaluación de conocimientos, tercer paso de evaluación curricular, cuarto paso pruebas de confianza, ¿no? 5 entrevistas personal y finalmente el sexto publicación del cuadro de méritos, ¿no? Ojalá pues que esto funcione para garantizar quienes llegan a ser miembros de esta importante institución que es el Jurado Nacional de Justicia. Y finalmente, para terminar con las notas de la semana, hay un pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos frente a la presión preventiva. Sacó un comunicado esta institución, ¿no?, respecto a este tema, ¿no?, a partir del acontecimiento que conmovió al país, que fue la muerte del expresidente Alan García, ¿no es cierto?, y que puso pues en debate el tema de la prisión preventiva como instrumento legal que permita garantizar la eficacia del sistema de justicia penal, ¿no? Y frente a ello, pues hay 2 posiciones, como ustedes saben, y por eso salió su comunicado de esta institución respecto a quienes quieren que se elimine esto, ¿no?, y otros que se oponen, ¿no?, y que hay ya un proyecto de ley presentado en el Congreso y que evidentemente tiene sus problemas porque de repente puede favorecer a la criminalidad organizada, ¿no? A partir pues de los hechos políticos que involucran a personajes de gobierno que fueron en todo este periodo. Bien, amigos oyentes, esos fueron los temas de la semana. Perú 2030 es una plataforma radial de información, entrevistas y debates sobre la reforma del Estado, la modernización de la administración pública, la descentralización y el desarrollo regional y local. Participa llamándonos al teléfono 427-7488. Búscanos en Facebook y YouTube. Perú 2030. Bien, amigos oyentes, bueno, eso fue uno de los temas de la semana y vamos a entrar a nuestro tema central. Manolo Bernales. Un temario bastante abundante. Yo tengo algunas pequeñas reflexiones. Primero, seguimos marcando la pauta de aumentar instituciones, pero no hemos incrementado ni cuantitativa ni cualitativamente institucionalidad. Seguimos con un déficit de institucionalidad. Ayer yo estuve en un foro escuchando a Milagro, ¿cómo se llama la chica? La abogada de la Católica. Sí, a Milagros, ya me fue el apellido. Bueno, se me fue. Y ahí se señalaron algunas cosas. Un foro organizado por la Fundación Konrad Adenauer y sí, y un Instituto de Estudio Social Cristiano. Entonces, sí, un foro bastante abierto. Hubo una concurrencia muy grande y yo quería ir a la presentación en transparencia, pero ya había recibido la otra invitación antes, de tal manera que cumplí con eso. Entonces, Milagros Campos, eso. Milagros Campos, sí, que disculpe que el olvido. Entonces, me parece que no estamos tocando algunas cosas que son fundamentales. Tal vez no se pueden tocar. Y en ese sentido hay que concentrarse para analizar estos planteamientos con 2 dimensiones claves, me parece. Una, la de doctrina, el deber ser de alguna de estas cosas. Algunas son relativamente nuevas, otras son muy antiguas, vienen de instituciones desde la época del derecho romano. Y la segunda, una visión sociológica
cultural, antropológica, como quieras, que es a quiénes se dirige, sobre quiénes se va a actuar, quiénes lo van a hacer. Y en ese sentido viene mi segunda reflexión. Si tú tienes un universo determinado con características deficitarias en algunas cosas, por ejemplo, en materia de educación, por ejemplo, en materia de hábitos de conducta frente a la autoridad o entre las personas mismas. Si esas son algunas de las características de la población, la muestra que tú saques, si es una muestra representativa bien hecha, va a ser representativa también de esas características. Entonces, primero tenemos mucho ruido y pocas nueces. Y seguimos con un criterio de normar todo. Cualquier problema que haya, vamos a sacar una norma, un reglamento, y francamente, desde ese punto de vista, se pueden hacer cosas interesantes, pero hay que ver quiénes lo van a aplicar y cómo lo van a hacer. Por ejemplo, en ese foro, me parece que tanto el investigador del comercio, fue Luis Solari de la Fuente, que hizo varias puntualizaciones sobre la legislación. Sobre la reforma que han planteado sobre la reforma. Entonces, política. Él tocaba un punto concreto, no se extendió, pero el punto concreto era que se daba un puntaje importante si tú has publicado cosas, si tú tienes papers, etcétera. Mire, yo he estado en 3 revisiones en el extranjero del sistema de justicia, como politólogo, no como abogado. Para eso estaban mis colegas de Naciones Unidas y otros del Instituto de Derechos Humanos y otros que son abogados, pues, ¿no? Pero el trabajo es el trabajo en equipo. Y la verdad que la prueba clave no es que has publicado tú, eso, yo no estoy desmereciendo eso, lo importante es la palabra desempeño. ¿Cómo te has desempeñado y cuáles son las calidades de los productos de tu desempeño, que son las resoluciones, los informes y las investigaciones? Si eso no se evalúa bien, podemos poner muchos requisitos que van a ser importantes, pero no van a tocar el fondo de las cosas superficiales. Y en segundo lugar, me ha hecho acordar Manolo, ahora que habla de desempeño o competencias también se le dice. Hay un curso que estamos haciendo con el CLAT, el Centro Latinoamericano de Administración Pública, ¿no? Que es sobre competencias laborales en el sector público, un concurso internacional. Y justamente eso es el tema central, porque hay una guía referencial para ver competencias laborales en el sector público para América Latina, ¿no? Y es el punto central, o sea, el desempeño, o sea, qué sabe hacer y cómo lo hace, ¿no? En la función específica, ¿no? Así es. Yo incluso he visto en un país de América Central el concurso público televisado de entrevistas a los candidatos a la judicatura, y realmente el resultado depende de quién controle el filtro. Y los resultados de eso han sido una Corte Suprema absolutamente coludida con el Ejecutivo, a su vez fue el creador de una mayoría parlamentaria y es lo que mantiene al país en el régimen en que se encuentra. Entonces, termino señalando este breve comentario. Es importante mejorar la legislación, pero es también importante ver el ser humano, las características de la persona que va a operar y sobre aquellos a los cuales se va a dirigir. Y si seguimos aumentando la institucionalidad, yo los felicito a ustedes, abogados, porque van a tener bastante chamba, van a poder hacer prestar muchos servicios o hacer muchas consultorías para las cuales hay plata, pero eso no resuelve el déficit de institucionalidad. Así es. Bien, amigos oyentes, entonces vamos a pasar al tema central de hoy día, que es el tema de la reforma del sistema de justicia, que con un conjunto de normas que se han aprobado va a dar el marco legal para que efectivamente, ¿no es cierto?, podamos ver esa reforma en proceso. Y hemos indicado, amigos oyentes, que ya se ha publicado las bases para el concurso público de méritos de la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, y la convocatoria correspondiente, ¿no?, y también se aprobó en el Congreso la ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, la ley de creación de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y finalmente la ley de creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Para recordar, amigos oyentes, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia tiene la finalidad de impulsar la reforma del sistema de justicia mediante la formulación de los criterios
para la elaboración de la política nacional y la coordinación para la ejecución de las políticas a cargo de las entidades integrantes del sistema de justicia, así como a través del seguimiento y el control de la implementación y ejecución de los respectivos procesos de reforma, cuyos resultados deben ser publicados. Como ven ustedes, este consejo es clave. Va a ser el ente que va a estar mirando, proponiendo y viendo, supervisando que efectivamente la reforma del sistema de justicia funcione, se desarrolle, se ejecute y se toman los correctivos necesarios en el momento adecuado. No es que ya se sacó la norma, vamos a ver qué pasa, si se aplica, no se aplica, y veremos, ¿no?, si alguna vez hay reforma en la justicia. Pues bueno, este consejo del más alto nivel, porque está compuesto por los poderes del Estado, no puedan ejercer esta función. Y los otros temas respecto a las autoridades de control del Ministerio Público y también del Poder Judicial, pues estamos esperanzados que estos organismos efectivamente hagan el control real, efectivo, porque como en el caso del Poder Judicial, la OJMA, ¿no?, fue un organismo que ha fracasado totalmente a nivel nacional, porque ahí vemos los casos de corrupción, ahí están los Inostroza, o del Cuello Blanco, una mafia organizada a nivel del Poder Judicial. ¿Y qué hacía la OJMA? ¿Qué pasó con la OJMA? ¿Dónde se hizo el control? No sabía que existía eso. Todo el mundo sabía que existía, menos la OJMA. No puede ser. Pues entonces esperamos que estas entidades, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, puedan efectivamente hacer el control que no hizo los organismos que estaban encargados tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio de Justicia. Es el tema central. Bien, sobre este tema, amigos, tenemos como invitado ahora al doctor Luis Miguel Purizaga, coordinador de Justicia Viva de IDL. Creo que IDL ha jugado un rol importantísimo en todos los acontecimientos últimos, ¿no?, de corrupción a nivel del Estado, ¿no? Es querido por muchos y odiado por más, ¿no? Entonces, le echan la culpa también al IDL la muerte de Alan García. Increíble, pero así están las cosas. Bien, muy buenos días, doctor Luis Miguel Purizaga, por estar en Perú 2030. Buenos días y gracias por la invitación. Bien, empecemos por estas reformas. Una primera impresión, ¿está avanzando realmente la reforma de la justicia en este país? ¿O estamos viendo nuevamente, como decía Vallerestra, papel mojado en tinta? Bueno, comenzar diciendo de que estaba escuchándolos atentamente en los comentarios que me han precedido y estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaban de que el análisis institucional no tiene que pasar solamente por un análisis jurídico, ¿no? Yo también soy un convencido de eso. Me parece que, como se mencionaba, el aspecto sociológico de ciencia política es fundamental para entender por qué las instituciones fracasan como fracasan y por qué, por ejemplo, tenemos una reforma del sistema de justicia que siempre viene postergada y nunca bien realizada. Algunos decían que dejar en manos de los abogados la reforma del sistema de justicia ya es un problema. Exactamente. Yo opino igual, tal cual. Porque bueno, soy abogado, pero también soy sociólogo y estudio ciencia política. Entonces, por ese lado, me parece que es fundamental tener estos otros enfoques para poder analizar esto que comentaba, ¿no? ¿Por qué los sistemas de reforma han fracasado a lo largo de la historia, por ejemplo? ¿Por qué el Seriajus, que fue un intento en el año 2004, después de todos los años de los gobiernos fujimoristas, fue un intento que termina fracasando, ¿no? ¿Y por qué cuando vemos toda esta reforma del sistema de justicia que aparece a partir, ¿no?, de los audios que se dieron a conocer a mediados del año pasado, también sentimos que es un proceso de que en algunos aspectos se va demorando? Dentro de todo este paquete normativo que presentó el Ejecutivo, ¿no?, de reformas, de propuestas, de proyectos de ley que presentó al Legislativo Vizcarra, el que avanzó más fue el de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y avanzó más precisamente por el hecho que no teníamos CNM, ¿no? Era necesario apurarnos con eso porque no había una institución que nombrara o ratificara jueces o fiscales. Entonces, a partir de esa lógica de una carencia pues urgente, lo que ha avanzado más es la ley orgánica. Como bien indicaban también, las bases del concurso se publicaron. Primero se publicó la ley orgánica, luego el reglamento interno para la comisión especial. Esta comisión especial es la que va a llevar a cabo el proceso de selección de los miembros de la Junta.
Y como también se decía hace un momento, este proceso de selección, los plazos que tienen las personas para postular van del 24 de abril hasta el 9 de mayo. ¿No? Entonces, hasta el 9 de mayo, las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las bases van a poder presentar sus candidaturas, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros esperamos de eso? Que postulen los mejores. Y si no es así, que el proceso de selección sea lo suficientemente eficiente para que pueda establecer dentro de ese grupo de los que postulan quiénes son los mejores o los que deberían formar parte de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? La comisión especial, que está justamente integrada por 7 miembros, entre los que están el presidente del Tribunal Constitucional y el contralor Nelson Schack. Yo me imagino de que esas reuniones de la comisión especial, a partir de lo que ha pasado con la Contraloría, van a ser unas reuniones quizá un poco tensas, ¿no? Porque justamente el presidente del tribunal, el señor Blume, y el señor Schack, contralor, son parte de la comisión especial, ¿no? Al igual que el presidente del Poder Judicial, que la fiscal de la Nación. Los dos decanos, el rector de la Universidad de Ingeniería Nacional de Ingeniería y el rector de la Universidad de Piura, son miembros también de esta comisión, ¿no? El defensor del pueblo que la encabeza. Ahora, este proceso de selección, como también ustedes indicaban, primero establece una evaluación de conocimientos, luego Ahora, la antes evaluación de curricular. pasar al detalle, Sí. una pregunta central que todos nos hacemos ahí sobre las bases del concurso, que ha sido publicadas en el diario peruano, pues es bastante extensa, pero son Sí. varias hojas y muy detalladas, es si esas bases del concurso van a garantizar o no que efectivamente tengamos buenos magistrados. ¿O hay problemas ahí? Nosotros habíamos detectado ciertas cuestiones que no estaban nada claras o que nosotros como institución considerábamos que deberían cambiar para garantizar una selección lo más eficaz y eficiente posible, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las bases hay una cuestión puntual acerca del peso que se le da a cada una de las calificaciones, ¿no? Por ejemplo, para la evaluación de conocimientos hay un 30%, equivale a un 30%. La evaluación curricular otro 30% y la entrevista personal equivale a un 40%. Entonces nos damos cuenta que la entrevista personal tiene un valor mucho más ¿Por qué le han mayor. dado tanto peso a la entrevista personal, 40%, si muchos sabemos que el tema de la entrevista personal es subjetiva? Exacto, sí. Hay una cuestión ahí en la entrevista personal que el objetivo de la entrevista personal, de acuerdo al reglamento interno de la comisión especial y también lo que está en las bases, es establecer la idoneidad, la probidad y la comprobada trayectoria democrática del postulante. Esas 3 cuestiones puntuales. Eso se debería demostrar o es lo que debería mostrar la entrevista personal. La entrevista personal sirve para que los miembros de la comisión especial puedan identificar qué candidato tiene estas 3 características, ¿no? Es probo, es idóneo para el cargo y tiene una comprobada trayectoria democrática. O sea, ahí está la explicación, ¿por qué el 40%? Sí, ahora la cuestión es, en esa entrevista, ¿qué preguntas va a realizar la comisión especial para poder establecer quién cumple con esos 3 requisitos en la entrevista? Va a ser muy complicado, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué Muy se lo complicado. digo? Porque, por ejemplo, una comprobada trayectoria democrática, yo creo de que es un dato que bien se puede establecer, uno se puede dar cuenta de esa trayectoria democrática en la evaluación curricular. O sea, si yo me doy cuenta de esta persona, por qué instituciones ha pasado, en dónde ha trabajado, a quién ha asesorado, etcétera, etcétera, yo podría tener una idea más o menos clara si esta persona es proba primero o tiene una comprobada trayectoria democrática, quizá. A mí me parece, y nos parece como institución, de que en una entrevista personal habría que hilar muy fino en qué tipo de preguntas se van a hacer para poder establecer con claridad quién cumple esos 3 requisitos. Sobre todo teniendo en cuenta de que la entrevista personal pesa un 40% de la evaluación final. Es bastante. Es ¿no? bastante. ¿Sabes qué? Es un montón. Discúlpame la interrupción. No, adelante, por favor. Me hizo recordar a los requisitos que en mi época, no sé si continúan, pedían para la Academia Diplomática o para ingresar a la Escuela Naval o para ingresar al Ejército o alguna institución pública, pues son instituciones públicas de servicio del Estado. Y obviamente había un peso bastante grande de la entrevista personal. Ustedes han visto que a la Naval, para la carrera de oficiales, que empieza la salida, haya representación de los colores que tienen varones y mujeres en el Perú, ¿no? La mayoría han seguido siendo como hasta hace poco. Ahora ha habido un poco de variación, porque también hay mujeres que están camino de ser oficiales, pero
Antes era una institución de blancos y en la Academia Diplomática era peor. Solo los blanquitos ingresaban. Así es, y en la Academia Diplomática era peor porque si no tenías un antecedente diplomático tenías una mejor chance. Y cuando en la época de Velasco se abre este criterio, ustedes no tienen idea porque no lo han vivido. Yo sí, porque era funcionario del Instituto Nacional de Planificación y asistía prestado para ver estas cosas vinculadas a lo que fue en esa época la reforma de la educación. No tienen idea, digo, la resistencia que ponía la gente de apellidos compuestos con D, con I o con no sé cuántos, que venían algunos de ser propietarios que salvaron sus propiedades pese a las disposiciones de Bolívar. Esas son realidades. Entonces es muy difícil eso. Y hay que... Incluso resulta bastante, ¿cómo podría decir? Un poco paradójico que se diga que tienes que ver tu idoneidad moral o cosas por el estilo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que con una junta conservadora Duberlí Rodríguez hubiera llegado donde está? No, porque le hubieran dicho, usted ha sido estalinista, usted ha sido presidente de tal cosa. Ha sido de Patria Roja. Ha sido de Patria, usted no va a ningún sitio. Y pongamos la cosa al revés, ¿no? A Duberlí lo hemos tenido acá en el programa. Sí, pongamos la cosa al revés. Si los calificadores, los filtros, fuesen de una tendencia de izquierdo socialista, ¿ustedes creen que pasaría ante los Flores? Ni hablar, pues, porque unos y otros se excluyen y ese es un asunto muy delicado que hay que ver. Por eso tal vez, no sé, te preguntaría, ¿cómo ves tú el asunto de ver el desempeño? No por cosas subjetivas, sino el desempeño. ¿Qué es lo que produce un fiscal, un juez, una autoridad? Entonces, evaluar sus productos. Así no sé es. cómo lo ves tú. Para la respuesta la va a dar luego del corte correspondiente, ¿no? Dejamos pendiente. Estamos pues en la entrevista con Luis Miguel Purizaga del IDL, conversando sobre el tema de los avances en la reforma del sistema de justicia. Hacemos un breve corte y volvemos con Perú 2030. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. De blanco y negro van los misioneros, llevando la palabra América. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomnet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Domingo de los Andes, fue domingo de mi América. Somos los maestros del Perú. Maestros y maestras del Perú, sintonice el programa radial Educación, Democracia y Más Perú, un programa informativo, cultural y pedagógico. Analizamos la realidad educativa nacional todos los lunes de 9 a 10 de la noche por esta su emisora radial Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Somos los maestros del Perú. Este mes de abril recibiremos la visita del maestro de la orden, Fray Bruno Cadoré. Dialogará con todas las comunidades de frailes dominicos convocados en Lima y Cusco. Además, visitará una comunidad nativa de la selva, Chintuyo. Bienvenido al Perú, Fray Bruno Cadoré. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Perú 2030 es una plataforma radial de información, entrevistas y debates sobre la reforma del Estado, la modernización de la administración pública, la descentralización y el desarrollo regional y local. Participa llamándonos al teléfono 427-7488. Búscanos en Facebook y YouTube. Perú 2030. Ya hay tiempo. Bien, amigos oyentes, estamos pues en el segundo bloque de Perú 2030, analizando el tema central de este programa, avances en la reforma del sistema de justicia. También tenemos en línea para poder opinar sobre estos avances, sobre todo lo último que se ha aprobado en el Congreso de la República y el concurso de méritos para el jurado de la Junta Nacional de Justicia, a Gonzalo García Núñez,
Y hay que recordar que él ha sido miembro en una de las gestiones del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, él es una persona que tiene un amplio conocimiento y experiencia sobre estos temas. Muy buenos días, Gonzalo García. Muchas gracias por tenerte aquí en nuestro programa. Muchas gracias, a la orden. Bien, la pregunta es pues justamente cuál sería tu primera impresión que tienes de este concurso que se ha convocado ya para los magistrados del Jurado Nacional de Justicia y de las bases del concurso, ¿no? Que se han establecido, que algunos opinan que son demasiadas rigurosas y que hay mucha gente que posiblemente muy calificada no ingresaría a postular. Bueno, está diseñado como un examen final, es una tranca, realmente está lleno de demandas muy exigentes para los candidatos. De repente eso es lo que se quiere, ¿no? Que sea un gobierno institucional de la Junta Nacional de Justicia de la máxima competencia y jurisdicción sobre los temas que son confiados por el mandato legal. Así que yo tengo la convicción de que si los candidatos pasan estas vallas que se les han colocado, serán seguramente del mejor nivel que se puede encontrar en el medio judicial y abogadil. Aló, ¿estamos en línea? Sí. Allá, muy bien. Otro de los temas también que pensamos que sí, estamos en la línea que la que usted opina, garantizar que los profesionales más idóneos puedan ingresar. Me escucha muy bien, ¿eh? Aló, ¿me escucha? ¿Ahora mejor? Se escucha entrecortado. Ya, decía de que estamos en la línea la que usted señala. La idea es de estas normas que se han establecido para ingresar a ser miembro del jurado de la Junta Nacional de Justicia sean las más exigentes y que garanticen, eso es lo que esperamos los ciudadanos de este país, que garanticen, ¿no es cierto?, a profesionales idóneos para dicho cargo. Otro elemento importante en esta reforma de la justicia que hemos visto en estos últimos días es la creación de este Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que tiene la finalidad de garantizar de que efectivamente no se procese esta reforma. ¿Usted cree que es suficiente la existencia de este Consejo de Reforma del Sistema de Justicia que se ha creado para garantizar que efectivamente todos los peruanos tengamos una real reforma de la justicia? De modo alguno. Mire, yo he presidido el Consejo y he sido durante largos años, hasta el 2015, integrante del comité que dirigía el Consejo. Se requiere ante todo un tema de transparencia pública y eso se garantiza solamente con la actuación de las personas que están en el comando de la institución. Eso es indispensable. Por ejemplo, recientemente tuvimos un lamentable suceso, que es que el equipo que gobernaba en su gran mayoría estaba coludido con una serie de intereses que ahora se llaman de los cuellos blancos y otras bandas que operen en el sector público. Lo segundo que es indispensable es que tengan un acercado respaldo de las fuerzas institucionales del país, quiere decir que el Congreso, que el Poder Ejecutivo, con la Junta, el Jurado Nacional de Elecciones, ayuden junto con la OMPE a que estos procesos que se desarrollan sean garantizados, que no estén sujetos a un cuestionamiento de la independencia judicial, que sean radicales en el sentido de extirpar sin respaldo de otras instituciones, extirpar los males que aquejan a la selección, nombramiento, ratificación y procesos disciplinarios de los jueces y fiscales. Es que la tarea requiere el concurso de muchas personas. Lo primero que se ha hecho está muy bien, se ha limpiado en gran medida el aparato directivo con este nuevo concurso que se ha planteado y con la remoción de los anteriores, pero hay todavía mucho pan que rebanar en materia de lo que hay que hacer hacia el futuro, cuando va a ser una demanda muy importante, mucha gente va a estar comprometida y normalmente se procesan como 30.000 expedientes. Así que hay para rato. Gonzalo, te saluda Manuel Bernales.
Mira, yo tengo una reflexión sobre la cual te pido un comentario. Dentro de los requisitos para la selección hay un 40% que se otorga a una entrevista personal. Y las entrevistas dependen de la perspectiva, de otra mirada o una mirada u otra mirada sobre aquello que se está seleccionando. La pregunta es, ¿esto no deja abierto una puerta muy grande a la subjetividad? No sé, está entrecortado. Repítela la pregunta. Sí. Repítela. Te voy a repetir la pregunta. El dejar un 40% para una evaluación personal, por mucho que se detalle esto, no deja abierta la puerta a un criterio muy grande, con un peso muy grande de subjetividad. 30 son 60 más 40 de entrevista personal. 30 así es de conocimientos, sí, así es. ¿no? 30 de currículum y 40 de prueba personal. Me refiero al 40. En materia de prueba personal, sí. En prueba personal está a su vez desagregado en 4 grandes ejes. Uno es el tema del patrimonio, como cuánta plata tienen los jueces y fiscales y cómo la usan. El segundo es un tema vinculado a su estabilidad psicométrica, psicológica, y un tema vinculado estrictamente a su flujo de fondos en carácter económico. Entonces, la evaluación que se pretende con el comité especial es una mirada larga sobre todos estos elementos. O sea, por eso el cronograma es verdaderamente excesivo. Empezó el 24 y culminará el 19 de julio. Es un periodo casi semestral en términos universitarios que exige una alta concentración de la gente en estos temas. Veremos los resultados, y de los resultados hablarán por sí mismos si es que se habrá escogido nueva gente y gente de calidad y de excelencia, o si por mala suerte vuelven las aves oscuras nuevamente al escenario del Poder Judicial. Entonces, en esa etapa estamos exactamente. Bien, muchas gracias Gonzalo por tus opiniones. Te agradecemos por estar presente en Perú 2030. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias. Bien, amigos oyentes, continuamos con la entrevista que estamos haciendo a Luis Miguel Purizaga, miembro del IDL, ¿no? Aquí en Perú 2030. Para repetir la pregunta que le quedó pendiente, Manolo, ¿qué le hiciste a Luis Miguel? No, ya se me fue ahorita, estaba pensando en el no hay problema. ¿Te recuerdas? Sí, claro. Ya, muy bien, entonces vamos con la respuesta. Vamos con la respuesta. Pensando en lo que declaró. Sí, bueno, en realidad la respuesta estaba relacionada un poco a lo que ha comentado el ingeniero, ¿no? Gonzalo García. Antes de la entrevista personal, el procedimiento establece esto de lo que se llaman las pruebas de confianza, ¿no? Y las pruebas de confianza es una prueba psicométrica, psicológica, económica, ¿no? Son 4 pruebas. Y a partir de esas pruebas, que las mismas bases establecen que no hay una calificación de esas pruebas, pero es como un insumo que sirve para la etapa de la entrevista personal. Yeah. Entonces, es información que se recaba previamente, ¿no? Para todos los candidatos que han pasado la evaluación curricular y la evaluación de conocimientos. Cada fase es eliminatoria, ¿no es cierto? Así es, primero es conocimientos, luego currículum, luego los que pasan esas 2 etapas pasan a las pruebas de confianza, y estas pruebas de confianza en verdad cumplen la función de reunir insumos para la entrevista personal. Entonces, solo falta que le pasen el polígrafo. Bueno, sí. Sí, sinceramente. Que en un principio era parte del proyecto, ¿no? El pasar por un polígrafo era parte de los proyectos. Era un considerado. Claro, era parte del proyecto que al final es parte que se modificó de la ley orgánica de la Junta, ¿no? Sí, se había considerado, pero bueno, se estableció que ya era casi excesivo eso, ¿no? Y se entiende de que para la entrevista personal se llega con todo este backup, digamos, ¿no? Con todo este recojo de información curricular, de conocimientos, de las pruebas de confianza, y con todo ese backup, digamos, la comisión especial entrevista al postulante, ¿no? Entonces,
igual a mí me parece, nos parece como institución de que hay que hilar muy fino con ese tema de acerca de cuáles son las... Yo presumo de que las preguntas, como también dice el ingeniero Gonzalo García, van a estar relacionadas a cuestiones muy puntuales respecto a cosas que no hayan quedado muy en claro, por ejemplo, respecto a temas de las pruebas de confianza, ¿no? Por ejemplo. Eso puede ser una cosa. O también pueden ser cosas relacionadas a la trayectoria de la hoja de vida del postulante, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la evaluación curricular. Entonces, yo presumo de que esos van a ser los insumos principales a partir de los cuales la comisión especial va a preguntar cosas que estén relacionadas justamente a demostrar la probidad, la idoneidad y la trayectoria democrática de los postulantes, ¿no? Presumo que va a ser así. Ahora, démonos cuenta también de que tenemos un antecedente del tema de las entrevistas con el CNM, ¿no? Que eran entrevistas en donde, claro, no habían etapas previas de las pruebas de confianza, por ejemplo, ¿no? Que también eran publicitadas. Me acuerdo mucho de que en el canal Justicia TV las entrevistas que llegaban a cabo los miembros del CNM a los postulantes eran televisadas. Y es gracias a esas entrevistas que eran televisadas y quedaron grabadas que nos enteramos de preguntas como el tipo, pues, cómo se hace el arroz con pato, cosas así, ¿no? Que no tenían absolutamente nada que ver con los cargos que se iban a desempeñar. Ahora, démonos cuenta también de que estas entrevistas eran las que hacían el CNM a los candidatos a jueces y fiscales. Lo que va a pasar aquí es algo diferente. Son las entrevistas que va a llevar a cabo la comisión especial, que es una figura diferente, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que ellos no se van a desempeñar como jueces y fiscales, sino que ellos, una vez elegidos, recién se van a desempeñar como los que elegirán a jueces y fiscales. Entonces, la figura es diferente. Bien, nos está ganando el tiempo, Luis Miguel Purizaga, porque el tiempo es acá tirano en la radio. Quería pasar a una pregunta central. Estas autoridades nacionales de control, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, que ya están aprobados en el Congreso y deben ser promulgadas inmediatamente, efectivamente, tal como está planteada en la norma, van a garantizar un control efectivo, ¿no? Nosotros decíamos cuando estaba en el debate de que no puede estar formado estas autoridades solamente por abogados, ¿no es cierto? Comentábamos el tema de Otorongo no come Otorongo, ¿no es cierto? O sea, el abogado no va a sancionar a otro abogado porque de repente ha estudiado con él, es un pata, su amigo, tiene algún negocio por ahí, o no, en un estudio, etcétera, ¿no es cierto? Entonces había que poner no solamente abogados, sino también otros profesionales de otras áreas, ¿no? Para que garantice, ¿no? Pero el debate fue, tienen que ser un abogado que conozca cómo funciona la justicia, porque si ponemos una persona que no sabe nada de justicia, ¿cómo se va a garantizar efectivamente? Ese fue el argumento central. Bueno, la pregunta es, ¿estas autoridades que se han creado van a cumplir realmente las funciones que no cumplieron ante los órganos de control del Ministerio Público y del Poder Judicial? Bueno, yo espero que sí. es lo máximo que podría responder ahora. Ahora, es verdad también de que a lo largo de todo el tiempo que se ha intentado hacer reformas respecto a este tema, ha habido una resistencia institucional muy fuerte, ¿no? Por parte tanto de los jueces, sobre todo. Entonces, primero por el tema esto del conocimiento, ¿no? Como usted mencionaba, hay un tema de resistencia de decir cómo alguien que no conoce la institución por dentro, que no conoce las labores del juez, que no conoce cómo es el trabajo jurisdiccional, va a establecer sanciones, por ejemplo. Pero también está por el otro lado el tema de esto del espíritu de cuerpo, que también es muy cierto, pero también el tema de ellos consideran de que si se abren las puertas a que otras personas que no sean abogados o que no conozcan el sistema judicial comienzan a ver el tema de las sanciones, se está afectando su independencia y su autonomía, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una revisión de los argumentos que normalmente presenta, por ejemplo, los miembros del Poder Judicial acerca de cómo debería ser reformada la OCMA, porque esto ya es un tema que viene hace mucho tiempo atrás, o sea, a lo que voy es, para nadie era un secreto desde hace mucho tiempo de que la OCMA no cumplía las funciones que realmente debería cumplir, ¿no? Y como usted lo dijo en un inicio de la entrevista, si hemos llegado a esta situación, si hemos llegado a donde estamos, es precisamente porque los mecanismos de control internos de la institución no funcionaban. Entonces, la pregunta principal, y esto también me lleva a hacer una pregunta de análisis, es si al momento de descubrir todo esto que descubrimos, ¿no? Las redes de corrupción, poder, a partir de los audios, en fin,
¿Hemos hecho realmente un diagnóstico óptimo? ¿Hemos hecho un diagnóstico certero de cuál es el problema de fondo? Yo, la verdad, y aquí también estoy hablando como institución, nosotros creemos que no es tanto así. Hay un diagnóstico que no es tan certero, que no es tan acertado. Por ejemplo, para comenzar, la forma como se elijan a los representantes de instituciones como la Presidencia del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Para comenzar. Entonces, si el mecanismo de selección de estas altas autoridades dentro de estas mismas instituciones es deficiente, y me parece que es deficiente, primero en un principio porque logró que una persona como Pedro Chávarri llegara a ser fiscal de la Nación y todavía se mantiene como fiscal supremo. Entonces, a mí creo que es claro de que los mecanismos de selección de estas altas autoridades de estas instituciones, para comenzar, son parte del problema de reforma y me parece que no están siendo tocados debidamente, no están siendo analizados debidamente. Entonces, esas son las dos grandes puntos de resistencia a partir de los cuales la institución se protege cuando se han mostrado intentos de reforma. Ahí necesitamos una reforma, ¿no? De la elección de los miembros del... Y es importante también darse cuenta de que esta reforma del sistema de justicia va de la mano y es imposible que no vaya de la mano con el tema de reforma política. Y yo creo que desde el Ejecutivo había una lectura acertada, porque la Comisión Tuesta, que justamente ha visto todo este tema de reforma política, no es casualidad que se esté dando a la par, ¿no?, del debate de la reforma judicial. Otra idea que me parece fundamental ahora, hay muchos que critican que se está judicializando judicializando la política, ¿no?, que se está politizando la justicia. Y la pregunta es, ¿cómo esperamos que esto no pase cuando estamos ante un escenario totalmente raro, sui generis, en nuestra historia, en donde tenemos prácticamente a todos, nuestros expresidentes siendo investigados por temas de corrupción en el Poder Judicial? ¿Cómo esperamos, frente a este escenario totalmente extraño, fuera de lo común, de que no hayan estos peligros o estos problemas de politizar el sistema de justicia? Mira, sería completamente difícil de que esto no ocurra, ¿no? O sea, las fronteras son muy delgadas y es necesario replantear el sistema de reforma de justicia de la mano con el sistema de reforma política. Mira, dos datos que van en el sentido de tus preguntas, ¿no? ¿Cuáles han sido los pronunciamientos de las universidades y de las facultades de Derecho ahora? Brillan por su ausencia. ¿Cuáles son los pronunciamientos de los colegios de abogados? Brillan por su ausencia. Entonces aquí me hace recordar un poco a la vieja frase de las tradiciones: por miedo y por miedo. ¿Cuáles son las tres razones del oidor? Por miedo y por miedo. Entonces, eso es un asunto sumamente grave. En segundo lugar... Fíjate, Manolo, que hemos invitado a este programa a la decana del Colegio de Abogados y no ha querido venir. Bueno, la otra cuestión tiene que ver que esto tiene que estar aparejado también con un proceso muy importante de mejoría de la calidad de la educación. Y yo he estado un poco cerca de eso por mi pertenencia al foro educativo, he estado escuchando más que opinando. ¿Y qué podemos esperar si en nuestro país no se enseña geografía del Perú, no se enseña historia del Perú, no se enseña la Constitución, educación cívica no existe, no hay cursos de ética? Y estoy mencionando los cursos que los adultos, que estamos ya pasando los 60 años, yo tengo 75 cumplidos, hemos tenido en una educación de segundo, tercero, cuarto y quinto de secundaria. Y además, para el ingreso a algunas universidades, por ejemplo aquella en la cual yo concursé, en la Católica, y ingresé en una promoción que tiene destacados juristas, abogados, políticos, etcétera, se nos inducía a leer algunas cosas fundamentales, no para parametrarlo, sino uno tenía libertad de opinión, de criterio. Entonces, el otro tema fundamental me parece que es la crisis del sistema de enseñanza. Termino dándoles un ejemplo. No voy a mencionar instituciones, se lo puedo decir en privado. Pero hoy día hay maestrías de fin de semana, maestrías por concurso, maestrías por teléfono, más de 100 universidades, y la calidad de esta gente es terrible. Basta que tú le digas, escríbame una carta para que le veas la ortografía, la caligrafía y la composición. Todo esto
produce un resultado que se lleva hasta la profesionalización, que se lleva al Congreso, que se lleva a otras instituciones. Coincido con lo que dice el doctor Purizaga. Son importantes muchas de estas cosas, pero hay también una tercera de la cual nos estamos olvidando, que hay que ver cómo se acelera el mejoramiento de la calidad de la educación. Algunos dicen educación de calidad. No, calidad es cualquier cosa, puede ser pésima, mala, excelente. Es de buena calidad o excelencia. Yo creo que deberíamos seguir profundizando en estas cosas y un próximo programa tal vez dedicarlo al tema específico de los partidos, porque ahí también ahí tenemos un debate hay paño que cortar, ¿no? Manolo, porque tenemos que hacer un debate sobre todas las propuestas que se han presentado al Congreso, 12 proyectos de ley, ¿no? Bien, Luis Miguel Purizaga, nos ha ganado el tiempo, quizás un comentario final. Sí, mire, justamente lo que mencionaba Manolo hace un momento. Nos llama poderosamente la atención de que, por ejemplo, para nombrar a los rectores de universidad pública y privada que son parte de la comisión especial, se hayan tenido en cuenta el criterio de que se elige dentro de rectores de universidades con 50 años mínimo de trayectoria, de existencia, y que estén licenciadas por SUNEDU. Eso nos pareció perfecto. Pero al momento de que se establecen las bases de este concurso, al momento de que se establecen, por ejemplo, en la evaluación curricular, obviamente van a calificar más a los que tengan maestría, doctorado, no se hace esa precisión acerca de qué universidades tienen esa maestría, de qué universidades tienen ese doctorado. Claro. Entonces, a lo que vamos con esto es de que el hecho de tener una maestría y doctorado en la calificación de que establecen estas bases va a tener el mismo peso si uno estudió en una universidad, no voy a decir nombres, una es universidad A1, una es universidad top o una universidad que no lo sea. Entonces, eso nos parece que es peligroso, porque también abre la puerta, y recordemos a los miembros del CNM, que ya no existe, que tenían pues doctorados en universidades, pues que creo que no tenían la página web, no cargaba, en fin, eran universidades que creo que se estudiaba por correspondencia. Entonces, a lo que voy con esto es que si se tuvo el criterio para elegir a los miembros de la comisión especial, este criterio de calidad en la universidad, porque me parece que eso fue, la licenciatura, por un lado es SUNEDU y los 50 años de existencia, es un contrasentido de que para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, entre los requisitos de estudio en la evaluación curricular, no se haya tomado en cuenta eso. Y me parece que es importantísimo que se tome en cuenta. Claro, aspecto fundamental. Bien, muchas gracias Luis Miguel Purizaga, coordinador de la Justicia Viva del IDL, por estar presente en Perú 2030. Te agradecemos mucho. Y amigos oyentes, llegó al final del programa. Y los esperamos el próximo sábado con Perú 2030. Ya sabes, vamos a debatir la evaluación del proceso de descentralización del ministro del Solar que presenta en el Congreso de la República. Muy buenos días y hasta el próximo sábado. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.